has tenido un encuentro transformador, es que lo empieces a buscar ese encuentro transformador con Él, porque Él se va a revelar a nuestra vida. Él va a estar ahí presente, acudiendo a nuestras necesidades, acudiendo a nuestros problemas, acudiendo también y teniendo compasión. Hoy vamos a hablar de la compasión de Dios en nuestra vida y quisiera que usted abra las escrituras en el libro de Lucas. Capítulo 7, versículo 11. Dios bendiga a todos los que nos están oyendo a través de las redes sociales. Dios bendiga sus vidas, sus corazones. Y que sepan también que hay una palabra direccional para sus vidas en particular. Aunque nos vean un poco con un delay, ¿sí? Pero lo que sucede aquí en el auditorio también sucederá en tu casa. Dios te bendiga en gran manera. Capítulo de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Todos conocemos esa historia o la hemos leído, la viuda de Naín. No se sabe cómo se llamaba esta viuda, pero sí se sabía de que había una viuda en la ciudad de Naín, ¿sí? Y ahí es donde hay un encuentro transformador en la vida de Jesús. Diga conmigo, Jesús no hace las cosas por casualidad. Amén. Jesús no hace las cosas de una manera por casualidad, ¿sí? De algo no sé, nos encontramos con un amigo que hace miles de años que no nos veíamos, pero justo nos encontramos. El Señor no obra de esa manera de casualidad, sino la causalidad de Dios es la que produce esos encuentros con Él. Amén. ¿Lo tienen? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11. Dice así en el nombre de Jesucristo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. ¿Con quién iban? Con Jesús. Amén. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de Naín, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella, ¿qué había con ella? Mucha gente también de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda de alrededor. Amén y amén. Oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Tú estés bendiciendo, Señor, nuestra vida, receptibles a lo que tú nos quieres dar en esta tarde. Te damos toda la gloria, Señor, a ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. En esta historia hemos leído que había dos multitudes, ¿sí? Una multitud que venía con Jesús, alegre, gozoso, porque sabía lo que Jesús podía hacer. Amén. Y sabía, como nosotros sabemos, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, y sabemos que Él puede hacer grandes cosas. Amén. Gloria a Dios. Pero había otra multitud, una multitud afligida, una multitud que lloraba, se compungía por ese joven que había fallecido. Una sociedad que hoy podemos encontrar a muchos viudas de Naín, llorando por los problemas, llorando
por los difuntos, por los muertos en particular. Y el muerto no significa que sea una persona, los muertos pueden ser cosas en nuestra vida que hemos perdido y que todavía seguimos llorando. Dios no te ha llamado para que llores. Dios te ha llamado para el bando de Él. Esa multitud que venía gozosa a una ciudad que no conocía. Y Dios no hace la cosa, como dije anteriormente, por casualidad, sino que tiene un propósito. Esos dos encuentros de esas dos multitudes. ¿En qué lado de la multitud estás? ¿En la que estás gozoso? Que no importa que todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades en nuestra vida, todos tenemos inconvenientes en nuestro caminar, todos tenemos falta de dinero a veces también, ¿sí? Pero lo más precioso que estamos teniendo en nuestra vida es Jesús en nuestro corazón. Porque el Señor mismo le dijo a sus discípulos, le dice a la iglesia que no los dejaría huérfanos, sino que Él estaría en nosotros, con nosotros en nuestra vida cada día. ¿Para qué? Para que esas mismas palabras produzcan fe, para que esas mismas palabras, que ese encuentro que tuvo esta viuda con Jesús, la tengamos nosotros en este tiempo, para que realmente la fe crezca en nuestra vida y podemos batallar cualquier circunstancia de la vida. La ciudad de Naín quedaba unos 5 kilómetros más o menos desde Belén, ¿sí? al suroeste de Nazaret. Y es aquí que estaban enterrando a un difunto. Y quisiera hablar de 3 particularidades que Dios declara en este mensaje. A veces es muy cortito y decimos cómo podemos entender esto lo que nos estaba diciendo el Señor, ¿no? Estos dos encuentros de estas dos multitudes en una ciudad llamada Naín, que no conocemos el nombre de esa viuda, pero conocemos que Dios hizo algo en ese lugar. Y la primera circunstancia que Dios quiere declararnos en este día, que Jesús te ve. Que a pesar de nuestra condición, a pesar de lo que nosotros estamos viviendo, si es de sufrimiento, de dolor o si es de alegría, Él te ve. Amén. Porque Él es omnipresente, está en todos lados al mismo tiempo. ¿Sí? Es omnipresente. Y es ahí que Él está. Lo mismo sucedió con la historia de Agar. ¿Se acuerdan? La sierva de Abraham. Cuando Sarai no podía gestar un bebé, le dijo, bueno, le doy a mi sierva para que él pueda tener esa herencia. Cuando Dios tiene los planes preciosos para nuestra vida, nosotros a veces apuramos esos planes. Cuando realmente no nos guiamos por el Espíritu Santo de Dios, lo que nos quiere dar, nos quiere decir. Y es ahí que estaba esa Agar, ¿sí? Y dice que en un momento Sarai le hablaba mal o la trataba mal, en particular porque veía que Abraham se acoplaba a ella, pero ella le había dado a Abraham. Y dice que en un momento tuvo que salir de esa situación porque ya no soportaba más Agar ese sufrimiento que tenía, porque cada vez la hostigaba más Sarai. Y dice que cuando se va, qué hermoso que es el Señor que viene al encuentro y que te ve. Y que ahí le pregunta, dice que un ángel del Señor le pregunta, ¿a dónde vas? Y le comenta el problema. Y le da una bendición sobre su vida en ese lugar. Y declara en ese pozo donde estaba, el pozo del Dios viviente o el que me ve. Y ahí es la coincidencia de que Dios te ve en cada circunstancia de tu vida. Esta mujer era una historia triste, porque su hijo, su único hijo, su sustento, porque en la antigüedad una mujer que quedaba viuda y que no tenía hijos para que puedan solventar esas ganancias, era como una esclava o muchas veces perdía todo el derecho que tenía.
Por eso lo importante en este texto es que esta mujer había perdido todo. Diga conmigo, todo. Esta mujer perdió todo. Perdió el sustento, su hijo, su único hijo que tenía para poder solventar ese alimento en su casa, en su hogar. Y dice que estaba viviendo una tragedia. Desde su pasado, su presente era doloroso porque estaba enterrando a su hijo y su futuro era sin esperanza. Ahora, hay mucha gente así, con pasados dolorosos, con presentes duros y sin un futuro esperanzador para su vida. A ti te digo que realmente es Dios, es probar a Jesús en tu vida para que Él haga esa transformación y ese cambio que Dios va a hacer en tu corazón. Simplemente estar dispuesto a recibirlo. Y eso es lo importante, de tener esa postura en nuestra vida, ser receptivo a lo que Dios quiere darnos en este tiempo. Jesús te ve tu angustia, ve tu dolor, ve tu tristeza, ve tu necesidad. Pero Dios no lo mueve tus lágrimas, sino a Dios lo mueve ese grano de mostaza, tu fe. Y en cada circunstancia que Él venía, en cada situación que podemos encontrar, Él siempre antes de decretar un milagro, ¿cuántos quieren recibir milagro? Amén. Antes de recibir ese milagro, Dios te da una palabra. Por eso decían al principio de que no es lo grande del sermón o las bellas palabras que uno pronuncie, sino es que es una palabra dada por el Espíritu Santo, es la que hace empezar a accionar en nuestro interior. Hay algo que me despierta en mi vida a ponerme en la brecha nuevamente y a ponerme en las manos del Señor. Cuando sucede el milagro siempre hay una palabra del Señor en tu vida. Lo mismo es cuando se prepara un sermón. Y a mí me costó muchas veces preparar un sermón y muchas veces tenía temor. Pero Dios solamente te da una palabra. Y a través de esa palabra es la que va a empezar a transformar nuestro corazón. Como dice a esta mujer, ¿qué le dijo? No llores. ¿Cómo no va a llorar? Si lo decimos nosotros en ese contexto, puede ser a veces ridículo, ¿no? Porque se entiende de que estaba pasando una necesidad tan apremiante en su vida. Y Dios tuvo compasión, dice su palabra. Y la compasión es tratar de aliviar la situación triste del otro. Y lo segundo que quiero remarcar aquí es que Jesús se compadece de tu vida. Se compadece de tu realidad en particular, de tu situación triste. Y a esta mujer le dijo, no llores. Una simple palabra, no llores. Como la samaritana le dijo una palabra que transformó, yo soy. Ese encuentro, y salió gozoso de ese lugar a testificar de que había visto al Mesías y a testificar lo que Dios le había indicado en su vida. A Nicodemo, que le dijo en esa situación de que debes nacer de nuevo. Y a veces esas palabras nos transforman en nuestra vida, nos hacen mover en nuestro interior. ¿Qué nos quiso decir? A veces, ¿qué nos quiso decir el predicador? Y ahí caemos en la volteada nosotros. No llores. A María le dijo, cree. A Jairo le dijo, no temas, cree solamente. Y cuando nosotros ponemos en acción esas palabras en nuestra vida, es donde surgen los milagros.
quiero remarcar esto, antes que Dios haga un milagro en tu vida, siempre te va a dar una palabra para esperar en Él. Con una palabra que Dios te dé en medio de la prueba, te basta para que puedas soportar todo el proceso y sepas esperar que Dios tiene compasión de nosotros y que el control está en sus manos. A Josué le dijo, esfuérzate o sé valiente. Hoy una palabra va a transformar tu vida, tu corazón. En medio de la prueba debemos nosotros saber esperar en Dios. El salmista David dijo en el Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Amén. De en Él tenemos que saber esperar a veces en esa situación. ¿Cuántos le gustan esperar? Vamos un poquito más atrás. ¿Se acuerda cuando estaba de novio? Vamos un poquito más. Aquellos que no tienen novio todavía no, pero ya lo van a tener, van a saber de qué les estoy hablando. Pero aquellos que hemos tenido, empezar un noviazgo en nuestra vida, a veces teníamos que esperar a la doncella, o era al revés. Yo esperé a Roxana 1 hora más o menos que no venía y estuve esperando ahí. ¿Hay paciencia en nuestra vida? ¿Sabemos esperar en Dios? Dios te manda a que esperes en Él, porque cuando nosotros esperamos en Él y en su palabra, vamos a soportar cualquier prueba en nuestra vida. Debemos saber esperar esa palabra direccional. Debemos ser sensibles a lo que el Espíritu nos está dando en cada reunión que nosotros estemos, sea de varones, de dorcas, de mujeres, de jóvenes. Cada uno va a traer un mensaje en particular y estar receptivo a lo que Dios quiere brindarnos. A veces algunos venimos a la iglesia como fuera un ritual, ¿no? Venimos, escuchamos, alabamos y nos vamos. Y así como entramos, nos fuimos. Pero nosotros debemos ser diferentes. Debemos ser receptivos a lo que el Espíritu está diciendo en este tiempo. A lo que Dios quiere brindarte a tu vida. A veces tenemos los oídos cerrados o el corazón duro y no entra la palabra. Y hay otros que tienen dones en particulares, gloria a Dios. Y creo que cada uno de ustedes que venimos en Cristo tenemos un don. Lo único que muchas veces no lo ponemos en práctica y no lo podemos ejercer. Porque si no estamos trabajando en la viña del Señor, no podemos ejercer ese don que Dios ha derramado en nuestra vida. Prepárese para donde Dios quiera enviarte o donde quiere el Señor que tú trabajes en su reino. Hoy hay grupos de familia que se van a estar abriendo. Hay grupos de hogares, ¿sí? Grupos familiares o grupos GDA, ¿no? Grupos de amistad que se van a estar abriendo. Y usted es necesario que pueda estar compartiendo en algunas de esas reuniones, porque es ahí donde se nutre, es ahí donde se forma, también es la práctica, que no solamente oímos la palabra de Dios, sino que la ponemos en práctica, en una oración que nosotros estemos dando, en una palabra que estaremos dando en ese lugar, en cómo Dios se va a mover. Cuando realmente usted tenga confianza en usted mismo y en Dios en particular, en primera instancia, Dios va a hacer grandes cosas con su vida. Simplemente estar dispuesto a lo que el Espíritu Santo quiere brindarnos en este tiempo. Una palabra es la que va a transformar un corazón. Una palabra es la que puede transformar nuestra vida. Y yo me imagino esa viuda cuando el mismo Señor le dice, no llores. Y era una situación difícil la que estaba pasando, porque había estaba compungida completamente de esa situación, de esa tristeza en su corazón, de que no iba a saber qué iba a pasar el día de mañana. No había esperanza en su vida, en su economía, en que iba a padecer dificultades en su caminar. Pero ahí estaba el Señor, con una palabra que transforma todo nuestro ser.
Y tercero que quiero decir es que Jesús transforma la tristeza en gozo. El Salmo 30, versículo 11, dice el salmista: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Dice en el versículo 14, y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. El joven: a ti te digo, levántate. Jesús habla a los muertos como si fueran vivos. En Romanos 4, capítulo 17 dice que esto es lo que solo Dios hace: hablar a los muertos como si estuvieran vivos. Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. En Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, que el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Amén. El Señor le habla a los muertos como si estuvieran vivos. Porque también el apóstol dijo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Sí? Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque Él pagó ese precio en la cruz del Calvario por nuestra vida. Sin nosotros merecerlos, Él nos dio esa salvación tan grande en nuestro corazón. Una palabra va a transformar tu vida, tu corazón. Una palabra es la que traerá ese refrigerio en nuestro ser, ese refrigerio en nuestra vida, en nuestro corazón nuevamente. Él resucitó de los muertos solo para morir de nuevo. Es un resurrecto, ¿sí? Fue resucitado. El hijo de la viuda de Naín. Otro que fue resucitado fue Lázaro, ¿sí? Pero después lo resucitó y tuvo que morir en esa condición, ¿no? Pero el único que se levantó de los muertos glorioso fue el Señor Jesucristo. En Él nosotros tenemos salvación. En esa resurrección gloriosa que Él murió en la cruz y fue resucitado al tercer día, dice su palabra. Dice que Él realmente fue a quitarle las llaves de la muerte al enemigo, para que realmente los que creamos en Él y fuéramos bautizados, dice la palabra, nos salva. ¿Sí? Somos salvos en su vida, en su resurrección. Por eso el bautismo, uno de los sacramentos, es nacer de nuevo, es nacer del agua y nacer del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios viene a traerte esas tres condiciones para que sepas. Jesús te ve en cada situación de tu vida. Jesús se compadece de tu tristeza, de tu angustia o de tu dolor. Y Jesús también transforma esa tristeza en gozo en nuestros corazones. Este texto trata de la compasión que Dios tiene para con sus hijos, para el mundo en particular. Hay un solo mensaje de salvación, es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en la cual nosotros podamos ser salvos, sino que en el nombre de Jesucristo nosotros tenemos la salvación. No es en el nombre de Buda, no es en el nombre de Alá, ¿sí? o del profeta del Islam, sino que es en Jesucristo. Es el único hombre que no encontraron su cuerpo porque fue resucitado. Buda está muerto y enterrado.
¿sí? Y cada líder religioso de esta tierra está muerto, está su tumba. Pero la única tumba que se encuentra vacía es la del Señor Jesucristo, porque sabemos que Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros tenemos morada, dice, con Él, y que vamos a resucitar en un cuerpo incorruptible. Amén. Y debemos saber de que en cada circunstancia de nuestra vida, Él está listo a ofrecer su mano, a sacarte de ese pozo de desesperación. A vos que me estás escuchando en las redes, te digo que habías probado muchas cosas en tu vida, pero como última opción, prueba a Jesús, porque probando a Jesús vas a encontrar vida en tu vida, vas a encontrar un sentido al propósito por el cual estás sobre esta tierra. No por casualidad estamos en este lugar, sino que dice la palabra de Dios que nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Y desde ahí Dios decretó un propósito con cada uno de nosotros que hemos confesado que Cristo es el Señor de mi vida y que nos hemos entregado al nuevo nacimiento, nacer del agua a través del bautismo y nacer del Espíritu Santo con la llenura de hablar en otras lenguas. Dios quiere hoy transformar tu vida. Dios quiere bendecirte en este tiempo.